Hola compañeros de viajes y aventuras. Cuando uno se encuentra hospedado en un hotel all inclusive, por cada día contratado paga todos los servicios básicos que se brindan. Puede haber algún servicio o producto que se deba abonar por fuera de lo básico, como una bebida especial, masajes en el spa, aventura de parasailing, entre otros. Quiere decir que desde el punto de vista económico, pagar una excursión fuera del hotel en realidad tiene un costo extra, que es lo que uno deja de disfrutar dentro del hotel, que además ya está pago. Por eso es que hay que pensar muy bien cuando uno toma una excursión. Para evitar esto, se podrían contratar unas noches antes de ingresar al All Inclusive en un hotel común, el cual seguramente será más económico, y esos días aprovecharlos para realizar las excursiones. Después, ingresar al All Inclusive y dedicarse a descansar. Sin embargo, puede que sea como yo y necesite salir un poco del paraíso y ver otra cosa. En el 2019, cuando visitamos por primera vez República Dominicana con Ana, realizamos 2 excursiones, Isla Saona y Santo Domingo. En este 2023, el que salió del complejo Palladium fui yo y me dirigí a Santo Domingo. Ya lo conocía, pero quería mostrarles esta alternativa. La excursión la contraté en una de las empresas tercerizadas en la recepción del Hotel Bávaro. Ojo que venden varias opciones a Santo Domingo. La que yo elegí era la única que incluía el Parque Tres Ojos. Conviene que lo aclaren, ya que por lo general venden las otras opciones. ¿Y qué tiene el Parque Tres Ojos al cual quise volver? Básicamente es un cenote que contiene 4 lagos. Al principio se habían descubierto 3 lagos, por lo que de ellos toma el nombre, los Tres Ojos. Se dice que estos lagos son parte de un río subterráneo que se encontraba en una gran cueva. Luego de un terremoto, parte de esa cueva se derrumbó, dejando a la vista estos lagos. Igualmente, siguen conectados de forma subterránea. Los indígenas o pueblos originarios de esta zona, como lo son los taínos, conocieron este lugar y se dice que aquí practicaban determinadas ceremonias religiosas. Los nombres de los lagos son: el primero es el lago de azufre, que no tiene azufre, pero sí sedimentos que tienen un color azulado, muy parecido a dicho elemento químico. El segundo es el lago de las damas, que recibe su nombre por ser utilizado por mujeres del lugar como sitio discreto de baños, antes de ser declarado parque nacional. El tercero es el lago La Nevera, al cual no llegan los rayos del sol. La temperatura del ambiente es baja. Se puede cruzar a través de una barca y un sistema de cuerdas hacia el último lago. En nuestra primera visita pudimos cruzarlo. Esta vez no tuvimos la opción. El último lago en ser descubierto fue el lago de los Zaramullones. Posee una forma circular, es el más grande de todos y sus aguas reciben directamente la luz del sol. Además de los lagos, encontramos una rica vegetación. Se pueden ver lianas que cuelgan desde lo alto, recordándonos a un paisaje estilo Tarzán. En realidad, se dice que este parque fue utilizado como set de rodaje de una de las tantas películas de Tarzán. No encontré el dato, pero si alguien lo sabe, puede dejarlo en los comentarios. Este es el desafío, la escalera. Siempre en todos los viajes hay uno. Ahora le tocó a República Dominicana. Hablemos de República Dominicana. Se encuentra en la que fuera denominada por Cristóbal Colón Isla La Española o La Hispaniola. En superficie, República Dominicana ocupa casi 2/3 partes del lado oriental de la isla, mientras que su vecino Haití ocupa un poco más de 1/3 parte del lado occidental. Salimos.
La República Dominicana cuenta con una población de casi 11 millones de personas. A pesar de ser el aeropuerto de la capital, el aeropuerto de Santo Domingo es el segundo en importancia, siendo el principal del país el de Punta Cana. Esto demuestra que el turismo es un fuerte motor de esta economía caribeña. Según estadísticas oficiales, en 1980, de 1.000 habitantes en total, 4 de ellos trabajaban en el sector turístico. En el 2000 pasaron a ser 20 y en el 2022 fueron 35 los que se dedican al turismo. Muy fotografiado de Santo Domingo es el Palacio Nacional, sede de las oficinas presidenciales. Fue inaugurado el 16 de agosto de 1947. La idea de construir un palacio de este tipo la tuvo el dictador Rafael Trujillo, quien solicitó al arquitecto italiano Guido D'Alessandro la elaboración del proyecto. El presidente de la República Dominicana en el momento de realizar el video es Luis Abinader, economista de profesión y además empresario. El cargo tiene una duración de 4 años y no está permitida la reelección. Charlie 9, pendiente 4. Nuestro recorrido por Santo Domingo continuaba. Nuestro próximo destino sería el casco histórico. Recorrimos una especie de rambla o malecón o costanera junto al río Ozama. Desde la costanera vemos la parte antigua de la ciudad, detrás de una gran muralla. Antes de entrar vemos el monumento a Juan Pablo Duarte, quien fuera una de las personalidades responsables de la independencia de República Dominicana de Haití, el 27 de febrero de 1844. La Puerta de San Diego es uno de los 3 accesos al fuerte de San Diego que aún se conservan. El fuerte dejó paso al casco antiguo de Santo Domingo. Al lado de la Puerta de San Diego encontramos el llamado Alcázar de Colón. El primogénito de Cristóbal Colón fue Diego Colón. Su padre, al ser el almirante en descubrir a los ojos europeos el Nuevo Mundo, había sido nombrado primer virrey de las Indias. Luego de su muerte y de los llamados pleitos colombinos, Diego Colón fue el segundo virrey de las Indias. Bueno, menos mal que es la segunda vez que vengo. Está en obras. Y bueno, aquí les dejo algunas fotos de cuando vinimos, en un videito, cuando vinimos la primera vez.
El Alcázar de Colón, o Palacio Virreinal de Don Diego Colón, fue su residencia en la ciudad colonial de Santo Domingo. Actualmente funciona el Museo Alcázar de Colón. Aquí vivieron los descendientes de Diego Colón hasta aproximadamente el año 1577. Luego la residencia fue objeto de litigios. El pirata inglés Drake, durante su invasión a la isla, destruyó muchos de los objetos de esta casa y los que quedaban se los robó. Estuvo por años abandonado y en ruinas. En 1776 se llegó a planificar reconstruirlo y convertirlo en cárcel. Tanto fue el deterioro que en 1783 se utilizó como establo para encerrar animales. Fue en el año 1870 que por fin se declaró monumento nacional. De las 55 habitaciones originales, hoy solo se conservan 22. Su restauración se realizó entre 1955 y 1957. La calle de las Damas fue la primera calle adoquinada de Santo Domingo. En ella, las damas de la alta sociedad solían dar paseos, mostrando sus elegantes atuendos, una especie de Quinta Avenida neoyorquina, Champs-Élysées parisina o Gran Vía madrileña. En esta calle podemos encontrar el llamado Museo de las Casas Reales, o también llamado Palacio de la Real Audiencia de Santo Domingo. Este edificio fue sede de varias oficinas gubernamentales. Actualmente funciona un museo que alberga una colección de objetos que nos recuerda cómo era la vida durante los primeros años de la ciudad. La excursión ya tenía fijado un lugar para el almuerzo. Cuando íbamos a dicho sitio, cruzamos la Plaza de España o de la Hispanidad. Al costado pudimos ver una oferta gastronómica importante. Luego del almuerzo, caminamos por las calles de esta zona histórica de Santo Domingo. Se nota que en estos años se han ido refaccionando las fachadas para dejar este lugar armonioso. Durante este recorrido notamos la existencia de un trencito turístico. No lo utilizamos, puede ser una buena opción para conocer los sitios importantes si se quedan, aunque sea una noche en Santo Domingo. Llegamos al llamado Parque Colón. Alrededor de este lugar se comenzaron a construir las primeras viviendas en Santo Domingo, por lo que podemos decir que fue donde se asentó el primer núcleo urbano colonial de América. En el centro podrán encontrar un monumento a Cristóbal Colón. En el pedestal de la obra hallamos representada a la primera indígena en aprender a escribir, la cacique taína Anacaona. Al principio, ella sintió admiración hacia los conquistadores, pero luego que observó los abusos que estos ejercían sobre los pueblos conquistados, los vio como una amenaza. Frente al Parque Colón encontramos la primera catedral, construida en el Nuevo Mundo. Tiene un estilo gótico y está construida con piedra caliza. En nuestra visita del 2019 se podía filmar. En esta última visita del 2023 se podían sacar fotos, pero no filmar. Como teníamos las imágenes de nuestro primer
primer viaje, aquí se las dejamos. Para ingresar, además de pagar la entrada, aquellos que lleven prendas que dejen mostrar las rodillas o los hombros deberán usar un pareo para cubrírselos o colocarlos estilo pollera, tapando las rodillas. Bueno, hace un calor insoportable, como la otra vez pasó, que vinimos aquí a Santo Domingo, 3:30 tenemos que estar, así que tenemos unos minutos libres y bueno, recorreremos. No me acuerdo de que hubiera tanta paloma por acá. Vamos a caminar entonces por las calles de Santo Domingo. Este es el mausoleo nacional de República Dominicana. Es la segunda vez que entro y la verdad que está muy bueno, muy bueno. Se encuentra en la calle de las Damas. Nosotros entramos en el museo por acá, por ahí entramos, y esta es justamente la calle de las Damas, que en estos momentos se encuentra en obras. Si lo ven parecido a una capilla, es que originalmente lo fue. El lugar se ubica en el antiguo convento de San Ignacio de Loyola. Luego de que los jesuitas fueran expulsados por el rey de España, Carlos III, de todos los dominios españoles, y antes de ser mausoleo, se utilizó para varios fines, entre ellos teatro y almacén de tabaco. Llegó a presentar un deterioro importante. Su restauración se dio durante la dictadura de Rafael Trujillo. En este lugar podrán encontrar algunos objetos particulares. Un enorme candelabro que está ubicado en el centro de la capilla, regalo del dictador español Francisco Franco al dictador dominicano Rafael Trujillo. Debajo del candelabro se encuentra una rosa de los vientos y en su centro una llama perpetua que recuerda a los héroes de la patria. Además, podemos ver en la parte de la cúpula, arriba del altar, un fresco. Se trata del Apocalipsis y la Resurrección, obra del pintor Rafael Pellicer Galeote. Durante el video mencioné varias veces a Rafael Trujillo, un dictador dominicano que gobernó República Dominicana durante 3 décadas. Si quieren saber más de este señor, pueden leer el libro La Fiesta del Chivo, escrito por el autor peruano-español y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, o ver la película del mismo nombre del año 2005.
nuestro primer viaje, cuando dijimos que queríamos conocer Santo Domingo, muchos nos dijeron que era una mala idea. Igualmente fuimos y lo disfrutamos. En este 2023 quise regresar y mostrarles mi experiencia. Es que justamente la experiencia es algo muy personal. Lo que a uno le gusta, a otro puede no agradarle. Lo que sugerimos es que si contratan por la web, es imprescindible leer comentarios de otros turistas. Comparen no solo el precio, sino otros detalles. Yo contraté la excursión dentro del complejo Palladium a una empresa tercerizada. Esto me dio un plus de seguridad. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo, desde otro destino.